Noche cerrada en los montes Sovi, invierno de 1944. Un resplandor violáceo, breve, pulsa detrás de los pinos. En la colina, un anillo de hormigón sobresale como un esqueleto industrial. Silencio, y luego un zumbido grave que retumba en el pecho. Un guardia de las SS, rostro joven, manos temblorosas, aprieta el fusil. Dicen que hoy habrá otra prueba. Lo llaman Die Glocke, la campana. ¿Un arma gravitacional? ¿Plasma? ¿O solo un mito útil para cubrir otras sombras? Para entender el mito, hay que volver a la geografía del secreto. Silesia y los montes Sovie, al suroeste de la actual Polonia. Allí, en 1943-1945, el Tercer Reich excavó el complejo Riese, una red de túneles, galerías y naves subterráneas destinadas a programas de armamento y refugios industriales. El responsable supremo de muchas de esas obras fue el SS Obergruppenführer Hans Kammler, el mismo que heredó la gestión de V2 tras el bombardeo de Peenemünde. Su firma aparece, eso sí, en documentos auténticos, moviendo fábricas a la montaña, reorganizando producción, ordenando evacuaciones. Todo lo demás, lo que roza lo fantástico, se apoya en grietas. Testigos tardíos, papeles no localizados, reconstrucciones posteriores. Die Glocke entra en escena medio siglo después de la guerra. A inicios de los 2000 circula la narración más influyente, un supuesto testimonio del general de las SS, Jakob Sporenberg, ejecutado en 1952, describiendo un dispositivo en forma de campana que irradiaba luz violeta, refrigerado con camisas de plomo y alimentado con un fluido apodado Xerum 525. Según ese relato, disputado, las pruebas mataron a animales y a técnicos expuestos, y el proyecto habría operado cerca de una estructura circular de hormigón apodada el Henge. Problema: no hay copia primaria verificable de ese interrogatorio. Lo que conocemos son reproducciones secundarias, sin trazabilidad archivística sólida. Disputado. Lo que sí sabemos con certeza, el Reich invirtió recursos enormes en Wunderwaffe, armas prodigiosas, desde cohetes y jets hasta radares y bombas guiadas. Sabemos que Walter Gerlach, físico de renombre, luego cabeza del Consejo de Investigación del Reich, supervisó ramas de investigación de alto nivel. ¿Estuvo Gerlach implicado en Die Glocke? Asociación repetida en libros y foros, pero sin documento de archivo que lo ate al proyecto Campana, disputado. Regresemos al anillo de hormigón. Visitantes de posguerra lo fotografiaron, una corona de pilares con ménsulas y un zócalo circular. Ingenieros independientes han propuesto una explicación prosaica: base de torre de refrigeración, infraestructura típica en minas y plantas químicas, no un soporte para un artefacto antigravitacional. Interpretación mayoritaria. Otros replican que las ménsulas pudieron fijar un armazón para suspender la campana en pruebas, hipótesis disputado. Aquí se cruzan los dos lenguajes de la historia: el que pide papeles con membrete y firmas y el que rellena silencios con conjeturas sugerentes. Imaginemos la escena, a partir de fragmentos reales. 1944. Un tren de vía estrecha trepa desde el valle de Bistritza. Bajos los abetos, cuadrillas de prisioneros excavan y encofran. En almacenes camuflados llegan bidones marcados con símbolos químicos. Un capataz polaco, sobreviviente, entrevistado décadas más tarde, recuerda que durante ciertos turnos nocturnos no se permitían lámparas y el aire olía a ozono. ¿Significa eso un experimento con altas tensiones, gases ionizados? ¿Posible? ¿Prueba inequívoca de Die Glocke? No. El relato técnico clásico de la campana habla de un contenedor metálico de unos 2 metros de alto por 1 de ancho, con paredes gruesas,
agitado por campos electromagnéticos. Dentro, un compuesto metálico denso, Exerum 525, a veces descrito como sales de bismuto, mercurio rojo o torio en suspensión. Todas variantes, ninguna documentada. Disputado. El efecto, un brillo violeta, un zumbido, la formación de vórtices y, en su versión más audaz, alteraciones del tiempo y la gravedad. Disputado. En paralelo, se menciona la muerte por gelificación de tejidos en plantas y animales expuestos. Disputado. Si uno abandona la retórica, queda una posibilidad menos mística. Un experimento de potencia eléctrica elevadísima, campos pulsantes, radiación ionizante, microondas, capaz de causar quemaduras y daños celulares. Eso sí, entra en el mundo físico de 1944, aunque no convierta a la campana en una máquina del tiempo. Entre 1944 y 1945, a medida que la URSS avanza, archivos y equipos se evacúan o se destruyen. Los rumores dicen que Die Glocke salió de Silesia hacia el sur, quizá a los Alpes, quizá, en versiones más fantasiosas, hacia América del Sur, a bordo de un U-Boot disputado. Lo constatado, Kammler desaparece al final de la guerra. Su destino exacto es materia de debates. Suicidio, fuga, captura, todas posibilidades apuntadas, ninguna cerrada. Y ahí se afianza el mito. Un jefe de proyectos secretos que se desvanece. Un anillo de hormigón fotografiado sin contexto. Un puñado de nombres de científicos reales. Y la poderosa inclinación humana a conectar puntos. El punto de máxima tensión llega cuando el relato de la campana se cruza con hechos verificables y los estira hasta casi romperlos. Por ejemplo, el Genge. Ingenieros de patrimonio industrial señalan que sus ménsulas y la canalización anular encajan con una base de torre hiperbólica de refrigeración, columnas para sostener entramados de madera, canal de agua en la corona, servicios en el zócalo. En la zona, hubo minería y plantas químicas, se necesitaba enfriar, verificable. Los defensores de la campana responden, ¿y por qué en un cerro, aislado, en un perímetro SS? Porque allí, contestan los ingenieros, también había minas y conducciones, y la SS militarizó todo Riese. Las dos lecturas compiten, solo una tiene respaldo sistémico en infraestructura similar preservada en Europa. Otro choque. El supuesto Sherum 525. Químicos y físicos consultados décadas después señalan que las descripciones son imprecisas. Mercurio rojo, como superexplosivo, aparece en relatos soviéticos de los 80-90, no en archivos del Reich. El torio y el bismuto sí existen, sus sales se conocían, su manipulación podía ser peligrosa sin protección. ¿Podría un fluido metálico pesado, agitado por campos alternos, emitir brillo? Sí. ¿Podría doblar el tiempo? No hay física de 1944 ni de 2025 que lo soporte. De nuevo, el mito se alimenta de palabras científicas y de la ignorancia interesada del detalle. Y el episodio más controvertido, los muertos de la campana. Algunas versiones hablan de prisioneros y científicos ejecutados para silenciar el proyecto. Disputado. ¿Hubo ejecuciones en Silesia? Sí, comprobadas por múltiples razones terribles. ¿Podemos atribuirlas específicamente a Die Glocke? No, con documentos en la mano. El dolor real existe. El vínculo concreto con el artefacto, no. La guerra es ruido, barro y hambre. Un minero polaco recuerda el rumor grave que subía del bosque y el paso de camiones cubiertos con lonas enceradas. Su esposa, entonces niña, dice que algunos días las gallinas dejaban de poner,
y que el aire picaba en la garganta. Un soldado alemán, al que años después se le preguntó por la campana, respondió: «Yo cargaba cemento. Si había milagros, estaban bajo tierra». Un físico alemán, cautivo tras la guerra, admitió que oía historias de máquinas rotatorias y altas tensiones, nada más. Son voces pequeñas, fragmentarias. Valen porque no prometen más de lo que vieron. Dick Locke nace en el punto donde la documentación se interrumpe y la imaginación empieza a trabajar a destajo. ¿Por qué seduce tanto? Porque ofrece una explicación mágica al terror concreto. Si el Reich ya fabricó cohetes y jets, ¿por qué no una máquina que rompa la gravedad? Porque nos fascina la promesa de atajos. Un artefacto que, en vez de 300.000 obreros y miles de vagones de carbón, resuelva la guerra con un clic de laboratorio. Y porque proyecta una duda más íntima. ¿Y si la historia entera se decide no en fábricas y campos de batalla, sino en una sala sellada de hormigón? La evidencia conocida, en cambio, dibuja otra verdad. El Tercer Reich perdió por aritmética de acero, combustible y hombres. Sus maravillas reales, B-2, Me-262, misiles guiados, no bastaron para revertir la marea. Dentro de ese contexto, es más plausible que en Silesia se ensayaran tecnologías de potencia eléctrica, materiales, quizá radiación experimental, y que un pedestal circular sea un pedestal de torre. ¿Puede una investigación así matar por exposición? Sí. ¿Es eso una máquina del tiempo? No. Tras 1945, la campana muta y viaja. En 1965, un objeto caído en Kecksburg, Pensilvania, es descrito por testigos como con forma de Bell, disputado. Décadas después, algunos conectan ambos relatos. Programas de TV completan el puzzle con animaciones y titulares. El anillo de Silesia recibe visitantes, y su sobrenombre, Henge, refuerza lo místico. En foros circula la idea de que el artefacto fue evacuado por U-Boot hacia Sudamérica o absorbido por proyectos estadounidenses, disputado. La figura de Kammler, con su destino incierto, funciona como bisagra narrativa perfecta. Si desapareció, puede cargar con cualquier secreto. Pero la historiografía seria, archivos, actas, listados, sigue sin entregar el documento que cambie de categoría la campana, de mito verosímil a hecho histórico. Volvamos a la colina. Noche. Zumbido. Un técnico baja la palanca de un interruptor de cuchillas. El aire huele a ozono. La aguja de un amperímetro se clava contra el tope. En la cúpula del artefacto, sea cual sea, aparece el halo violeta. El guardia de las SS se cubre los ojos. El joven polaco siente un pinchazo en la lengua. Puede que aquello fuese, técnicamente, un experimento peligroso de alta potencia, como tantos que la guerra aceleró. Puede que fuese, políticamente, una metáfora perfecta, un régimen que creyó dominar la naturaleza con voluntad e ingeniería y acabó abrazándose en su propia cámara de pruebas. La tarea honesta de un documental no es matar el misterio, sino ponerle marco. Esto sí sabemos. Riese existió. Kammler dirigió proyectos de alto secreto. Hubo pruebas peligrosas. Hubo muertos. Hubo evacuaciones apresuradas. Hubo destrucción de archivos. Esto es probable. El Henge fue una base de torre de refrigeración. Se hicieron ensayos con altas tensiones, materiales pesados y blindajes. Los efectos biológicos y ambientales descritos encajan con radiación y campos intensos, no con gravedad negativa. Esto es disputado. La transcripción de Sporenberg, la composición Sherum 525, el objetivo tiempo y espacio, el traslado ultramarino del artefacto, el encaje con Kecksburg. Y esto es, quizá, lo más importante. ¿Por qué queremos creer?
En la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los milagros ocurrieron en cinta transportadora, fábricas, logística, petróleo. La campana nos ofrece lo contrario, un instante épico que lo explica todo. Su atractivo es literario. Nuestra obligación es separar la emoción de la evidencia. El guardia apaga un cigarrillo en la nieve. El zumbido se desvanece. El halo violeta, si lo hubo, se disuelve en la negrura del bosque. A pocos kilómetros, trenes cargados de carbón siguen su marcha. Fundiciones, refinerías y talleres, no campanas mágicas, están decidiendo la guerra. Dig Locke permanece donde nacen los mitos, en la grieta entre el miedo y el deseo, entre el silencio de los archivos y la elocuencia de las ruinas. Tal vez allí deba quedarse, recordándonos que en la historia, como en la física, lo extraordinario exige pruebas extraordinarias, y que a veces, lo más asombroso, no es una máquina que retuerce el tiempo, sino aceptar que no todo misterio quiere ser resuelto.